Un saludo para los compañeros, un saludo para el docente. En esta ocasión queremos compartirles información sobre el sistema político de Rusia. Este grupo está conformado por Geimar Aguilera, Alexandra Fajardo y quien les habla, Luis Sebastián Larta Rivera. Deseo iniciar por que Rusia está constituida de una forma de gobierno semipresidencialista, conformada por 89 sujetos, 21 repúblicas federales, 6 territorios, 49 regiones. Sí, regálame la siguiente. Gracias. Dos ciudades de importancia federal, que son Moscú y San Petersburgo, una región autónoma judía, 10 distritos autónomos conformados por un sistema federal modelado conforme a un principio igualitario. Este sistema semipresidencial o régimen semiparlamentario es un sistema de gobierno en el que existe un presidente junto a un primer ministro y un gabinete, y estos dos últimos son responsables ante la legislatura de este Estado. Difiere que es una república parlamentaria en que tiene un jefe de Estado elegido popularmente, que es una figura puramente ceremonial, y del sistema presidencial en que el gabinete, aunque nombrado por el presidente, es el responsable ante la legislatura, quien puede obligar al gabinete a renunciar mediante lo que llamamos moción de censura. Regálame el anterior, si eres tan amable. Y encontramos que encontramos que Rusia, como ya sabemos que es un sistema de gobierno federal presidencialista, a su vez tiene una división de poderes. Dame la siguiente. Entre estas, la más importante, que es, bueno, la que realmente encaja los demás poderes, que es inicialmente la Constitución, ¿sí? Que es la rama, estamos hablando de la rama ejecutiva, que es la Constitución la que consagra la división de los poderes en el país. El poder legislativo pertenece a la Asamblea General Federal o el Parlamento, que comprende las dos cámaras, la la Duma del Estado o Cámara Baja y el Consejo de Federación, que equivale a la Cámara Alta. El Poder Judicial es ejercido exclusivamente por los tribunales. Luego encontramos, luego encontramos que en el legislativo, que es la que aprueba las leyes federales, los tratados, declaraciones de guerra y tiene la potestad de aprobar proyectos financieros. Y en este mismo poder existen también los tribunales en el legislativo, los tres tipos de tribunales que conforman el poder judicial ruso, que es los tribunales de jurisdicción general, que hace parte también el militar, y la Corte Suprema de Justicia, un sistema de arbitraje, y el último que es el sistema constitucional, Tribunal Constitucional, perdón. Como ya bien sabemos que esta división del poder es la que conforma eh, el- la rama constitucional de Rusia, entonces damos paso a que en la siguiente diapositiva, si eres tan amable, me la regalas. Podemos encontrar que actualmente quien está liderado este país es por este presidente, y vamos a hablar de las funciones, que es el jefe de Estado y supremo comandante en el jefe del ejército. Es el garante de la Constitución Federal y guardián de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Según el artículo 82 del capítulo cuarto de la Constitución de Rusia, donde se regulan las elecciones de jefe de Estado, el presidente electo debe prestar este juramento durante su investidura. Dirige también la política interior e internacional del gobierno de Rusia. Muchas gracias. Le doy paso a mi compañera en la siguiente diapositiva. De acuerdo a la Constitución, la política de Rusia tiene lugar en el marco de la República Semipresidencial Federal. De acuerdo con esto, pues se indica que el presidente de Rusia es el jefe de Estado y de un sistema multipartidista con poder ejecutivo ejercido por el gobierno, encabezado por el primer ministro, que es designado por el presidente. Esto se da con la aprobación del Parlamento.
El poder legislativo recae en las dos cámaras de la Asamblea Federal de la Federación Rusia, mientras que el presidente y el gobierno emiten numerosos estatutos jurídicamente vinculantes. Desde que obtuvo su independencia tras la disolución de la Unión Soviética a finales de 1990, a finales de 1991, la Federación de Rusia ha afrontado pues, importantes retos en su esfuerzo por crear un sistema político y reconstruir su economía después de casi 75 años de régimen soviético. Entre estos retos podemos destacar la falta de inversión heredada del periodo comunista o la corrupción. Ahora pasamos a hablar del Parlamento. Entonces el Parlamento está compuesto por 616 miembros y es denominado la Asamblea Federal, que consta de dos cámaras. En una encontramos la Duma Estatal de 450 miembros, esto es la Cámara Baja. Y en la otra encontramos el Consejo de la Federación de 166 miembros, esto es la Cámara Alta. La Duma Estatal es uno de los poderes legislativos de Rusia. De acuerdo a la Constitución Política, la Duma Estatal está compuesta por 450 diputados. Esto está acorde en el artículo 95 de la misma Constitución. Los diputados de la Duma Estatal trabajan a tiempo completo en sus deberes legislativos. No se les permite servir simultáneamente en legislaturas locales ni ocupar cargos estatales. Entre sus funciones está la de aprobar las leyes federales por mayoría de los diputados y leyes constitucionales. Se requiere una mayoría de 2/3 que deben ser aprobadas por el Consejo de la Federación y firmadas por el presidente de Rusia. Dentro de otra de las funciones también encontramos que ellos son los encargados de anular el veto del Consejo de la Federación a una ley federal por mayoría de 2/3. También anular el veto del presidente de Rusia a leyes federales por mayoría de 2/3 junto con 3/4 partes de los votos de los miembros del Consejo de la Federación. Aprueban al presidente del gobierno de Rusia o jefe de gobierno nombrado por el presidente de Rusia, jefe de Estado. Si la Duma rechaza al candidato del jefe de Estado, se debe decidir si nombra a otra persona. Si la Duma rechaza 3 veces a los candidatos, la Duma queda disuelta y se convocan elecciones. Esto está en el artículo 101. Comenzar el procedimiento de moción de censura contra el presidente de Rusia. También está el de comenzar el procedimiento de moción de censura contra el presidente de gobierno o contra el gobierno con una mayoría de acuerdo de 2/3 de los parlamentarios. Si la Duma aprueba en 3 meses 2 mociones de censura contra el gobierno, el jefe de Estado puede optar por destituir al presidente del gobierno o disolver la Duma y convocar elecciones. En el Consejo de Federación, conocido extraoficialmente como el Senado, es la Cámara Alta del Parlamento de la Federación Rusa, la Asamblea Federal. Con la Duma Estatal, Cámara Baja, ejerce las funciones legislativas, presupuestarias, de control y ejerce el derecho de iniciativa legislativa. Ellos se reúnen al menos 2 veces al mes en Moscú, siempre separadamente de la Duma, salvo en ocasiones solemnes con el discurso a la nación del presidente de la Federación. ¿Me regalas la siguiente, por favor? Gracias. Bueno, aquí, digamos, la Constitución establece pocos requisitos para las elecciones presidenciales, difiriendo pues en muchos asuntos y otras disposiciones establecidas por la ley. El mandato presidencial se establece en 6 años y el presidente solo puede cumplir 2 mandatos consecutivos. Un candidato a la presidencia debe ser ciudadano de Rusia de al menos
35 años de edad. Requisitos. em, las elecciones presidenciales pues se celebran en un plazo no mayor a 3 meses. En tal situación, el Consejo de Federación está facultado para establecer tal fecha. La Ley de Elecciones Presidenciales, ratificada en mayo de 1995, establece el fundamento jurídico de las elecciones presidenciales sobre la base de un borrador presentado por la oficina de Yeltsin. La nueva ley incluía muchas disposiciones que ya figuraban en la Ley Electoral de la República de 1990. ¿Me regalas la siguiente, por favor? La siguiente diapositiva. Gracias. Como datos relevantes tenemos pues que Rusia es el país más extenso del mundo, es una potencia energética, económica y militar, es el estado poseedor de armas nucleares, miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y la gran tradición histórica, científica y cultural. También como fuentes del derecho, pues en Rusia se tiene la Constitución, luego sigue las leyes, se tienen los decretos del Ejecutivo, los tratados internacionales y por último se tiene la costumbre. Le doy paso a mi compañero. Sebastián nos quiere agregar un tema acerca de Rusia. Sí, señor, claro que sí. Quiero, quiero darles a conocer sobre las familias de derecho de este país. Sin embargo, me gustaría que mi compañero continuara con la positiva que tiene. Con eso le damos un orden y yo participaría después de que tú me intervenga, ¿le parece? Listo, muchas gracias. Entonces, seguimos con un evento de transformación bastante interesante en la historia rusa. Viene el año 1991 con la caída del bloque soviético. Esto va a ser bastante importante en el ejercicio político y de derecho para el país. Con la llegada de Mikhail Gorbachev, eh, se hereda una Unión Soviética con un sistema político y económico muy estancado. Este presidente centra su gobierno en dos reformas: en la perestroika, que prácticamente es una reestructuración, reformas económicas, liberalización de la producción e inversión empresarial, y viene otra que es el glasnost, que es la apertura o transparencia. Como bien lo decían nuestros compañeros, Rusia venía de la corrupción, malos manejos. Entonces, con esta política se comienza una era de libertad de expresión pública entre ciudadanos y medios de comunicación. Empieza a terminarse una era de represión. Esto va a traer, estas dos políticas va a traer unos efectos, que es el debilitamiento del sistema comunista, el colapso del sistema económico, viene escasez de alimentos y procesos nacionalistas e independistas. De la Unión Soviética se empiezan a separar algunos territorios o estados como Lituania, Letonia y Estonia. Viene disputa del poder. El gobierno central de la Unión Soviética y la República Soviética de Rusia van a empezar a competir entre ellos dos. Para 1991 se inicia la creación del cargo de la presidencia soviética de la presidencia de Rusia. Este ejercicio lo gana Boris Yeltsin. Se inicia un golpe de Estado el 19 de agosto de 1991 contra Mikhail Gorbachev. El 25 de diciembre de 1991 finaliza la Unión Soviética y se iza la bandera de Rusia. Finalmente, Boris Yeltsin
Lo vemos en esta fotografía montado sobre un tanque soviético frente a la Casa Blanca, que es el equivalente del Parlamento. Esto va a ser muy importante para la historia de Rusia porque significa la unificación de la postura política y el comienzo de una nueva Rusia. Finalmente, Boris Yeltsin va a iniciar un ejercicio de poder bastante interesante y va a iniciar una transformación para el país. Va a dejar de una vez por todas el comunismo y el socialismo y al final de su mandato va a llegar como heredado a la presidencia Vladimir Putin, que llega en el año 1999 y va a presentar una serie de transformaciones a la Constitución y también el pasado 10 de marzo del 2020 se inicia lo que daría a entender el despido de la era de Vladimir Putin con una transformación bastante interesante para el país y resalto algunos puntos. Entre estos sería el equilibrio del poder entre el legislativo, ejecutivo y el judicial. Esta es una transformación a la Constitución del 93 que ya está aprobada el pasado 10 de marzo. También vendrá que la Cámara Baja del Parlamento votará por la elección del primer ministro. Esto no se tenía. Y los tratados internacionales solo se pueden implementar si la Constitución no los contradice. A diferencia de otros territorios u otros países, los tratados internacionales que se ratifiquen pueden llegar a obligar la legislación local. En este caso, Rusia no lo va a hacer así. También tendríamos que hablar que em, en esta propuesta que ya está aprobada, se añade en la Constitución la fe en Dios de la definición que el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer. Aquí se limita nuevamente las libertades, no va a haber esta libertad de parejas del mismo género, sino que pues se pone una postura más conservadora. Y por último, que quiero compartir de todas estas aprobaciones es limitar a 2 periodos presidenciales. El actual presidente, pues Vladimir Putin, estará hasta el 2024 y parece que quiere asegurar un futuro de Rusia muy estable. Pero, ¿qué se podría esperar de la Rusia de Vladimir Putin? Y la que quedaría sería una pregunta que nos empieza a quedar en esta presentación. Sebastián, tú tienes algo para el final. Claro que sí. Entonces, en la familia de derecho del país que estamos presentando, que en su sistema jurídico, el sistema socialista o soviético de derecho fue el resultado de una evolución histórica particular ocurrida en los principios del siglo XX. Sin embargo, sabemos que es el país que es gobernado por un régimen zarista absolutista. Ha adoptado una doctrina filosófico-económica que después de la Segunda Guerra Mundial de 1939-1945, la Unión Soviética impuso el comunismo en un determinado número de estados. El derecho consagra cierta organización social inspirada en la moral. En la historia de la civilización establece principios y reglas de derecho destinadas a garantizar la vida en la sociedad. Esta sociedad está basada en la teoría marxista. En la concepción de los juristas rusos estaba basada en la romanista. Al igual que los homólogos alemanes o franceses, el jurista ruso coincidió a la regla del derecho como una regla de conducta prescrita de los individuos y cuya formulación pertenece a la doctrina o al legislador. Entonces ya iniciamos con una que es la doctrina, un aspecto muy importante de las familias jurídicas. El ideal marxista es una sociedad comunista fraterna, encuentra sus raíces profundas en el sentimiento moral y religioso del pueblo ruso. Esto es lo que quería aportar finalmente con el fin de que esta presentación quedara un poco más específica y claro cómo ha venido presentándose las familias jurídicas en el trayecto de la última década de la Unión Soviética a Rusia. Les agradezco muchísimo
por haber escuchado esta presentación. Les deseo un feliz día, una feliz noche.